Estamos en esta noche discutiendo sobre las propuestas que ha hecho el CACIF este día para la reforma política del Estado, y uno de los elementos que llama la atención de la propuesta es el cambio de modelo en infraestructura pública. El informe de la CICIG respecto al financiamiento de los partidos políticos en Guatemala refería en el 2015 que por lo menos el 50% del financiamiento de los partidos provenían de los negocios con el Estado. Y uno de los elementos fundamentales, ya lo ha planteado el licenciado Justo Pérez, es precisamente la adquisición de infraestructura. Licenciado John, ¿cómo hilvanan esta propuesta que han hecho de reforma política precisamente con una de las causas de la distorsión del financiamiento de los partidos en nuestro país? Gracias, Cristian. Importante ahí, digamos que buena parte del financiamiento e inversión del Estado pasa por el tema de infraestructura. Sabemos muy bien los problemas que hay, a veces por la forma que se asignan recursos a la hora de construir grandes proyectos de infraestructura. El problema de eso es que, digamos, puede haber un ciclo vicioso en la forma de financiamiento, en la política especialmente, porque muchas de las decisiones que se toman ahí terminan siendo políticas. No deben hacerlo, deben serlo en lo menos posible. En ese sentido, pues se tiene que pensar en una ley marco que desarrolle institucionalidad y procedimientos renovados en este sentido. Por ejemplo, ya hay una ley en el Congreso que busca crear un nuevo sistema de infraestructura para, pues, por dos temas importantes. El político, que es el que estamos hablando ahorita, de cómo evitar estos ciclos de retroalimentación nocivos en el tema de financiamiento. Y dos, pues obviamente el de tener mejor infraestructura. El país necesita mejores carreteras, autopistas, puertos, ojalá un día trenes. O sea, sí tenemos que pensar en esa forma. Y solo para dar un ejemplo, pues, o sea, uno va a un país vecino y puede recorrer ese país vecino en un día, 2 días. Y cuando entra a Guatemala, se tarda 3, 4 veces más ese tiempo. Y esto afecta en el comercio, afecta en el turismo, afecta a los ciudadanos en el día a día. Desde eso hasta nuestro día a día en cómo tapar un bache. Entonces creo que tenemos que repensar en cómo se piensa en la infraestructura, cómo se asigna y pensar en que se tienen que evitar esos ciclos que pueden ser nocivos para el tema de financiamiento. Licenciado Pérez, ¿cómo evalúa usted este tema? ¿Cómo evalúa el cambio en el modelo de infraestructura pública? Sobre todo ya considerando esto que decía el licenciado John, existe ya una propuesta en el Congreso. ¿Ve usted una prioridad específicamente en el tema de infraestructura, licenciado Pérez? Sí, muchas gracias, a Inés. Vea, yo lo mencioné anteriormente, pero quiero que por favor tengamos también presente una palabra que se llama contexto. El contexto es un contexto internacional en el que nosotros tenemos que situarnos. Vea, para pensar así, el contexto internacional nos dicta de que, por ejemplo, en Estados Unidos acaba de aprobar un paquete trillonario, multibillonario de inversión en infraestructura. Y lo primero que invirtieron y lo primero que priorizaron para el plan Biden, ahorita que el Congreso lo hizo, fue en infraestructura ferroviaria. Lo primero que hacen es infraestructura ferroviaria. Segundo, invierten en carreteras. Tercero, puertos y aeropuertos. Pero esto, otra vez, regreso contexto, no quiere decir que solo eso haya que invertir. En Guatemala, cuando yo dije que deberíamos de adquirir y concesionar este tipo de infraestructura física, no quiere decir que el Estado deje de hacer lo suyo y lo propio con las demás tipos de infraestructuras y demás tipos de carreteras y demás tipo de infraestructura física que se necesita. Concesionar lo más urgente, concesionar lo más grande, concesionar lo más caro para evitar que eso genere corrupción. Concesionar esto, pero que el Estado también dé la alternativa, una buena alternativa, a que si el usuario no quiere usar la carretera concesionada, no quiere usar el aeropuerto concesionado, no quiere usar la vía férrea concesionada, el Estado también debe de proveer la alternativa estatal al usuario para que escoja. No es cuestión de imponer una u otra visión, es hacer un modelo ecléctico que sea funcional y que resuelva realmente los grandes problemas de logística y de competitividad que tiene Guatemala. Actualmente en el Congreso de la República no existe ningún tipo de ley o iniciativa de ley planteada así de clara, así de textual, y es necesario que se empiece a discutir. La iniciativa de ley de los grandes sectores
como por ejemplo la Universidad de San Carlos, que tiene un instituto de propuesta de los intereses nacionales, creo que se llama el IPNUSAC, corríjame si me equivoco en el acrónimo, pero es un tanque de pensamiento financiado por el Estado que debería estar haciendo la propuesta al Consejo Superior Universitario diciéndole hagan uso de su iniciativa de ley y propongan en ley esto, propongan en ley tal cosa, propongan en ley tal otra, porque es un gran presupuesto del Estado que se gasta día a día en investigadores y lo único que hacen es sacar una revista pues muy interesante, académicamente relevante, pero de ahí no pasa. Es necesario que todos pongamos conciencia de que si vamos a hablar de esto, llevémoslo a la acción, llevémoslo a la propuesta. Y en ese sentido, solo podemos hacerlo si realmente nos preocupamos desde el origen, que es básicamente cultivar el civismo, cultivar el interés por lo público, y esto es básicamente educación, educación cívica, educación en moral y urbanidad de cada uno de nosotros, porque el interés por lo público, el interés por la participación democrática y política nace desde casa, se cultiva en el colegio y se desarrolla en la universidad. Y es así de necesario que tenemos que plantearnos que Guatemala necesita que los mejores hombres, sus mejores mujeres participen en este tipo de discusiones. Y si queremos a los mejores hombres y las mejores mujeres en el Congreso de la República planteando esto, hay que participar políticamente, nos guste o no nos guste. Ahora, doctor Benítez, el tema de la infraestructura es controversial en el modelo latinoamericano, por mencionar uno de los casos que más ha distorsionado la adquisición de infraestructura en el continente, el caso Odebrecht. Inclusive en Guatemala todavía un tema poco explorado por la justicia. ¿Cómo encontrar la medida justa respecto de transparencia y infraestructura de calidad a tiempo y de utilidad para la sociedad guatemalteca? Sí, yo creo que esto pasa también por entender realmente cuál es en qué manera queremos tener comunicado al país, ¿verdad? Las comunicaciones, telecomunicaciones y demás. Saber que la infraestructura es prácticamente, no es algo que genera un rédito político, la infraestructura en serio, ¿verdad? Yo creo que obviamente va a acabar el gobierno de Yamatei y no vamos a ver uno de sus proyectos estrellas, su oferta electoral estrella, que era el tren de alta velocidad, ¿verdad? El tren de alta velocidad en España, solo por citar un ejemplo, nunca se va a recuperar la inversión. Fue tanto el dinero que se invirtió que no hay un retorno específico, porque al final las comunicaciones y lo que ha generado riqueza, esa inversión es incalculable. Entonces es difícil que se pueda generar un retorno. Tiene que haber una plena conciencia de todos los partidos políticos de la sociedad de que son inversiones multimillonarias que no necesariamente se van a recuperar. Y yo aquí pongo el ejemplo también de cómo acabar ya de una vez por todas con estas ideologías que al final no dejan que se desarrolle el país en el Congreso, ahora específicamente. Ahí tenemos la ley de alianzas público-privadas, ¿verdad? Ya cumplió una década y no hay ni un solo proyecto. Hoy se plantea otra vez retomar el tema de las alianzas público-privadas, que ya se retomó hace 10 años, que no tuvo ningún éxito. Y por eso yo hablaba de un referente externo distinto, digamos. Lamentablemente Guatemala y la integración centroamericana es una utopía, no sabemos si algún día vamos a llegar a lo que es la Unión Europea. Cuando la Unión Europea le dice a los países miembros o los que querían acceder a la Unión Europea, les dice, miren, para entrar a la Unión Europea el requisito, uno de tantos es andar por debajo del 4% del déficit fiscal. Entonces le tocó a Felipe González, que era socialista, empezar a privatizar empresas y venderlas para tener activos y pagar deuda pública, que les redujeran el déficit fiscal para poder ingresar a la Unión Europea. Y ahí quedó Felipe González, un socialista, uno de los más privatizadores de España. Luego vino Aznar y terminó de hacer la privatización a gran escala, pero eso es lo que se necesita, tener claridad, tener un norte específico. Por eso citaba el tema de la OCDE, pero pudiera ser, por ejemplo, si algún día nos integramos a Centroamérica como tal en el SICA, tener un órgano vinculante y de verdadera referencia que dicte las pautas, ¿verdad? Pero aquí vamos todos por nuestro lado, ¿verdad? Ahí está Bukele con el Bitcoin, con una economía dolarizada, haciendo cosas un poco extrañas, ¿verdad? A nivel de reforma, precisamente reforma del Estado.
y Guatemala va por otro camino, Juan Orlando por otro camino, Nicaragua ni se diga. Entonces, sí es necesario que cuando se hable de infraestructura se piense realmente hacia dónde queremos llevar al país con esas inversiones que serían multimillonarias, ¿verdad? Ver en qué medida esa infraestructura que le demos a Guatemala va a ayudar a mejorar ese número, esa cifra de 10 kilómetros por hora a la que transitan las mercancías por Centroamérica, que es totalmente absurdo, ya lo explicaba un poco el licenciado John. ¿Cómo vamos a contribuir? Porque Guatemala hoy, creo yo, después de la pandemia, si no reflexionamos de que necesitamos una integración política, pero especialmente económica en la región, creo que la pandemia la pasamos de noche. Licenciado John, la pandemia sin duda alguna pues nos ha hecho replantearnos el tema de tener un nuevo sistema nacional de adquisiciones, digamos, en torno a la ley de compras y contrataciones. ¿Cuál es la propuesta? Ahí también es otra de esas grandes reformas que hay que hacer y que hay que asumir. Importante ahí que también otra parte que influye mucho en los flujos de cómo se puede financiar de mala forma la política es por medio de compras mal planteadas, a favoritismos, y hay que verlo, digamos, creo que en buena parte de instituciones del Estado esto sucede. Pero no veámoslo solo en la parte de corrupción, que es un tema importante que hay que resolver. También en, digamos, la capacidad del Estado para reaccionar, en su capacidad de reaccionar, de priorizar lo que se tiene que comprar y que esto responda, digamos, a planes estratégicos más grandes. Y yo creo que lo más cercano que tenemos ahorita a reflexionar es, por ejemplo, cómo le ha costado al Ministerio de Salud hacer compras incluso en una pandemia, de una forma normal. O sea, y esta lentitud ha sido uno de los varios problemas que ha tenido la llamada crisis de salud, que esa crisis lleva 4 o 5 gobiernos. Pero en un momento de pandemia, digamos, eso se vuelve más crítico. Y es preocupante que incluso con pandemia a la institucionalidad del Estado le cuesta reaccionar, que aunque pueda haber voluntad política, la maquinaria le cuesta avanzar, le cuesta comprar, le cuesta priorizar. Esa es una reflexión importante que tenemos que hacernos. Y ahí evidencia, digamos, las deficiencias que hay en los flujos de planeación, de compra, cómo se hace una licitación, cómo se hace una cotización, quiénes son las juntas que pueden votar un evento, cuántos los eventos, cómo se pueden debatir. Hay muchas partes técnicas que se pueden mejorar, se deben mejorar, por una parte. Y digamos que digamos, no se tenga que llegar siempre a una discusión en una crisis como esta, a una ley de emergencia para agilizar compras, pues, con todos los problemas que eso puede tener. ¿A qué voy con esto? Que será importante que reformemos las formas que el Estado adquiere sin perder transparencia, y que esto también pues pueda servir incluso para que los ciudadanos puedan tener mayor control ahí. Es importante también no perder de vista una cosita más, el rol de la Contraloría en todos estos temas. Digamos, también la Contraloría es una parte importante que tiene que involucrarse, que su rol no tiene que evitar, digamos, la agilidad del Estado para reaccionar, pero es un rol importante para evitar el tema de corrupción, incluso antes de que se piense, pues. Prácticamente tenemos un par de minutos para concluir con la entrevista. Las conclusiones finales y su percepción respecto de este último tema, licenciado Pérez y doctor Benítez. Muchas gracias, Cristian. Mire, yo solo quiero aclarar un punto que aquí no se ha tocado también. Las concesiones no quieren decir privatización. Las concesiones son soluciones privadas a problemas públicos, pero donde el Estado aún retiene todavía la propiedad de los bienes concesionados y que de hecho tiene la facultad y la obligación de fiscalizar si el servicio se está llevando de buena manera y bien. Yo veo que esta es una buena propuesta que deberíamos de discutir, por supuesto, hasta la saciedad, pero sí creo que es una buena salida, básicamente a no perder tanto recurso público en corrupción y en obras que realmente van a estar mal hechas, sino priorizar esa plata del Estado en alguna inversión que genere más producto o que genere inversión social incluso. Las concesiones es algo que tenemos que plantear ya y que tenemos que discutir.
no solo para la medicina, sino para infraestructura económica y física, que es necesario para que el Estado de Guatemala sea más competitivo a nivel internacional. Doctor Benítez, por favor, sus conclusiones. Sí, yo realmente coincido con el licenciado John. Por ejemplo, el tema de salud, las compras ha sido un desastre, ¿verdad? Las más de 70 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Salud es muy complicado. Yo a veces me pregunto, haciendo un poquito de filosofía sobre la política, si tenemos una superintendencia de administración tributaria donde entra el pisto, donde se recauda todo el dinero, yo creo que deberíamos ir caminando ya a pensar en una superintendencia de ejecución presupuestaria, para que salga solo por un lugar, o por lo menos para las compras estratégicas del Estado, que salgan de un solo lugar, transparente, totalmente diferente, competitivo, con los mejores funcionarios, una superintendencia para ejecutar el gasto, en lugar de tener esa proliferación que solo genera corrupción, generan negocios y demás. Yo creo que hay que buscar ideas. Yo creo que es importante esta propuesta para iniciar una reflexión que ojalá continúe abriéndose a otros sectores también que podemos opinar en esta iniciativa que me parece interesante. Pues a los tres el agradecimiento por haber tomado la comunicación de Canal Antigua y haber lanzado a nuestra audiencia las ideas y el debate de la orientación a la reforma del Estado. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Marinés, un tema que seguirá levantando discusiones, ojalá racionales. Así es, Cristian, y ojalá pues encontremos la voluntad política algún día para hacer todas estas reformas que son necesarias. Invitados para que se informe con noticieros de Canal Antigua. El próximo domingo tendremos en esta misma mesa más análisis de los temas importantes para el país. Muy buenas noches.